Hola gente linda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por estar nuevamente en este canal. ¿Cuánto aguanta la leche de coco en la nevera? ¿O cuánto dura esa leche de coco en nuestras neveras heladeras, como se dice también en otros países? Bueno, a ver, la leche de coco va a depender. Si es una leche de coco que hemos preparado nosotros, ¿sí?, en nuestra casa, bueno, la duración va a ser entre 3 y 4 días, siempre que se mantenga en la nevera o heladera, la parte más fría, ¿sí?, de la misma. Recomendamos siempre que sea un envase de vidrio, que esté previamente esterilizado y que cada vez que la utilicemos, sí, que la retiramos de la heladera o nevera, luego inmediatamente la guardemos para justamente evitar que se nos ponga fea antes de tiempo. Te darás cuenta que esa leche de coco no está apta para consumo cuando el olor verdaderamente no está bueno o cuando ya también veas que no solamente se va a producir ese efecto de separación que es muy característico también de la leche de coco, sino que también se va a tener una formita no muy agradable, ¿sí? Entonces, bueno, la leche de coco, si la hacemos en nuestros hogares, 3 a 4 días, ¿sí? Esa es la recomendación. Luego, la leche de coco que compramos en los supermercados en el formato de cajita nos puede durar entre 5 a 7 días, puesto que sabemos que estas leches han pasado por un proceso de pasteurización, entonces es necesario, ¿verdad?, que, bueno, van a durar un poco más y por eso las podemos tener en ese formato de cajita, pero también muchas veces esas bebidas contienen algunos aditivos que permiten también que esa vida útil del producto se extienda. Entonces también a estar pendientes, ¿sí?, de si es un caso en el cual la hemos comprado en el supermercado, bueno, en ese caso también estar pendiente a esta fecha. Ya sea que compramos una leche en este formato o por ejemplo en lata, ¿sí?, en el formato de la latita como conocemos, ¿sí?, también ahí en ese caso si utilizamos esa leche no la dejemos nunca adentro de la lata, ¿sí? Es conveniente colocarla en un recipiente, siempre va a ser un recipiente de vidrio y bueno, ahí también estaríamos en unos 3 o 4 días apto para el consumo, ¿sí? Así que a la leche de coco la puedes consumir, tienes algunos días para disfrutarla y ten cuidado siempre, lógicamente está pendiente de que si huele feo o se ve bastante fea, no la consumas lógicamente. Espero que este video te haya servido, nos vemos en la próxima, danos un like, suscríbete al canal y contanos también desde dónde nos estás mirando y qué tal te ha parecido esta leche de coco si es que la has preparado en tu casa. De todas maneras, sabes que aquí encontrarás en este canal muchas recetas para hacerlo. Nos vemos en la próxima y gracias por estar ahí. Adiós.